Ahí grabamos. Bueno, como les había dicho antes de que iniciáramos, estos temas ustedes se adelantaron un poco a verlos en las prácticas, y está bien porque es un tema más eminentemente práctico de resolver circuitos, que es un poco de lo que trata esta clase. Así que yo voy a cumplir en dar la teoría más o menos de lo que es, ver algún ejemplo, pero esto lo van a aprender más haciéndolos los ejercicios en la práctica, en las dos, en las clases que vienen ahora, la que sigue después, y supongo que también en la del lunes, seguirán viendo estas cosas. Básicamente uno lo que hace es echar mano de las cosas que conoce para resolver circuitos. ¿Qué es un circuito? Es un conjunto de elementos unidos por conductores, conductores que suponemos ideales, cables ideales, y esos elementos pueden ser resistencias, pueden ser pilas, que vimos cómo eran las pilas, o sea, elementos que generan una diferencia potencial fija entre sus dos extremos. También puede haber capacitores en un circuito, y por ahora nada más que eso. Hay algún ejercicio en la práctica, creo que de hecho empezaron a ver alguno, donde había un capacitor que simplemente se decía que se esperaba hasta que se cargue completamente, y quedaba como un circuito abierto. Eso era todo lo que aparecía. Pero después vamos a ver más adelante cómo en los circuitos estudiar el tema de ¿cómo se llama? El transitorio de los circuitos y cómo se llega a cargar un capacitor o descargar, etcétera, etcétera. Eso queda para la siguiente mitad de la materia. Bueno, en los circuitos que uno puede definir los siguientes, las cosas, ¿no? Los siguientes conceptos. Uno lo llama una rama. Una rama es un conjunto de elementos que están conectados en serie, o sea, uno atrás de otro, y de forma tal que la corriente en todas las ramas es siempre la misma, ¿no? Estamos considerando corrientes estacionarias, y como habíamos visto en un conductor donde atraviesa una corriente estacionaria, la corriente en cada una de las secciones del conductor es idéntica. Entonces, una rama podría ser, en este caso en el circuito que está acá dibujado, la que va del punto B al punto C, que está aquí abajo, y que está en ese caso incluye solamente un elemento, o varios. Este bloque acá puede indicar uno o varios elementos, pues en resistencias, pilas o capacitores. Bueno, un nodo va a ser una intersección de 3 o más ramas. En ese caso, en este circuito, en este ejemplo, por ejemplo, uno ve cuáles son los nodos. Los nodos son estos que están marcados con letras: el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. En los 4 casos de este circuito, estos nodos, en estos nodos se intersecan 3 ramas. ¿Sí? En el nodo A se interseca esta rama, esta y esta otra. En el nodo B se interseca esta y la que sigue para este lado. Y en el nodo C, esta de aquí y esta de allá. Puede haber nodos que haya más de 3 ramas, pero se exige que para que uno lo llame nodo haya por lo menos 3. Y una malla es un recorrido cerrado sobre varias ramas, es recorrer en el circuito, hacer un recorrido y volver al punto de partida. Entonces, para entender con un ejemplo qué quiere decir todos estos nombres, en este circuito, como dije, bueno, los 4 nodos son estos 4 puntos. Las 6 ramas posibles que tiene este circuito son estas que están aquí indicadas: la rama AB, la BD, la BC, que está por acá afuera, CD, que es esta rama de aquí, AD, que es esta, y AC, que es esta última de acá. Y las mallas posibles, bueno, hay muchas. Una sería recorrer este
esta parte del circuito, o sea, ir del punto A al B, al D y volver al A. ¿Sí? Esto es una malla posible. Otra malla posible es esta de aquí abajo, A, D, C, A. Después podría ir desde C a B, a D, a B, como está indicado, C, D, B, C, o sea, esta malla. También podría ir por esta malla A, B, C, A. ¿Sí? O sea, cualquier cosa que yo haga recorriendo por varias ramas y volviendo de donde partida al mismo punto de partida, es una malla. Otra más rara, podría ser esta que indiqué acá, ADBCA, ¿sí? Una rama que la recorra, que no sea solamente uniendo estos cuatro puntos, sino uniendo en este caso, donde el cuarto es el mismo punto de partida, sino que estoy uniendo acá 5. O sea, los recorro todos los puntos. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas mallas hay? Es una cuestión de topología. No hay infinitas mallas, hay un número finito, pero como ven hay varias combinaciones, y las combinaciones tienen que ver con la topología, lo que llaman la topología del circuito. Bien, bueno, con esos elementos y con lo que compone un circuito, vamos a enunciar las dos leyes que vamos a usar para resolver los dos circuitos. Resolver un circuito va a querer decir encontrar las corrientes que circulan por cada una de las ramas. ¿Sí? En general a uno en un circuito lo que le dan son las resistencias y las pilas, o sea, los elementos que componen el circuito, los valores que tengan, tantos ohm para cada una de las resistencias, tantos volts para cada una de las pilas, y lo que quiere obtener es las corrientes que circulan por cada una de las ramas. También una pregunta que uno podría hacerse es la diferencia de potencial o la tensión entre, en alguna de las ramas del circuito o sobre algún elemento, y eso, una vez que uno tiene las corrientes, también lo puede hacer. Entonces sería lo estándar, que quiere decir resolver un circuito. También después puede haber ejercicios en donde a uno le dan la corriente y le piden cuánto vale tal o cual elemento, sabiendo que la corriente es tanto, ¿no? O sea, el problema inverso. Bien, bueno, y para eso uno utiliza lo que se llaman las leyes de Kirchhoff, una de lo que se llama la ley de nodos, que establece básicamente que la corriente no se acumula en ninguna parte del circuito. Estamos asumiendo que la corriente es estacionaria, o sea que todo lo que entra por algún lado sale por el otro, y eso es lo que dice esa ley, y por lo tanto, entonces, si estoy en algún nodo cualquiera, y acá dibujé un nodo donde entran más de 3 ramas, entran 7 en este caso, la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes, o la suma de las entrantes menos las salientes tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, eso es expresar que en ningún lugar se acumula carga, todo lo que entra sale por el otro lado. Entonces, en este ejemplito que está acá, me fijo cuáles tengo dibujadas como corrientes entrantes, son la 1, la 2, la 3 es saliente, o sea que va con signo menos, la 4 es saliente, la 5 es saliente, la 6 entra, la 7 es saliente, y todo eso sumado y restado, según sea entrante o saliente, me da 0. Que una corriente sea entrante o saliente depende de lo que yo me imagine que puede ser la corriente. Entonces, normalmente uno en un circuito se imagina para dónde van a apuntar las corrientes y así les asigna el sentido que tienen. Y después cuando lo resuelve puede pasar que le dé al revés de lo que uno pensaba. Por ejemplo, si yo digo que I1 es positivo así entrante y resuelvo el circuito y después me da que I1 es negativa, bueno, quiere decir que I1 apuntaba para el otro lado de que yo la dibujé. Eso es todo. Y esa es una de las leyes que uno utiliza en los circuitos. La otra es lo que se llama la ley de las tensiones, o ley de mallas también, que utiliza la ley de Ohm en cada tramo del circuito y la presencia de baterías, si las hay, y lo que establece es que si uno recorre una malla, cualquier malla que uno elija, si suma las diferencias de potencial entre cada uno de los puntos a través de los cuales uno va recorriendo esa malla, esa suma de la diferencia potencial, como vuelvo al mismo punto, en una malla, al recorrerla, la suma de todas tiene que ser 0. O sea, la suma de la diferencia de potencial sobre cada rama, delta BJ, sumada sobre todas las ramas J, tiene que ser 0. Donde delta BJ es la diferencia de potencial en alguna de las ramas. Y esa diferencia de potencial
si en esa rama me encuentro con una batería, la batería va a darme una epsilon dada por el valor que tenga la batería, esa epsilon j será la diferencia, la FEM que yo tengo en esa batería, menos la caída de potencial debido a la presencia de alguna resistencia que está dada por la corriente de rama IJ y la resistencia RJ. Acá estoy asignando un sentido de circulación a la rama, por ejemplo en este caso que estoy acá mostrando en el ejemplo, donde estoy haciendo, si hago la diferencia de potencial al recorrer la rama, me estoy refiriendo a la diferencia entre, primero, este punto y este punto, ¿sí? Entonces la diferencia entre este punto que estoy marcando con el puntero ahora y este punto, si me encuentro con esta batería al recorrerla en este sentido, esa primera diferencia potencial sería epsilon 1, dado por la FEM de esa batería. Y después le sumo la diferencia potencial entre este punto y este otro punto, ¿sí? Estoy recorriendo la malla así, y sabemos que la diferencia potencial entre este y este, si la corriente circula así, es menos la corriente por la resistencia. Y acordémonos que la ley de Ohm lo que decía es que si parto de este punto, hago la diferencia entre B, a este lo llamo A y a este lo llamo B, ¿no? Hago BA menos BB, y la corriente apunta hacia allá, es I por R1. Por lo tanto, si hago BB menos BA, va a ser menos I por R1, y eso es lo que uno considera acá. O sea que si la corriente va en este sentido, lo que tiene que darme esto es una caída de potencial, o sea, el potencial acá tiene que ser mayor que acá. Por lo tanto, si yo voy sumando las diferencias de potencial en la rama, esa caída la expreso con este signo menos acá. Por supuesto que sea después menos realmente el signo, va a depender de para dónde apunta la corriente. Si la corriente resulta que apuntaba para otro lado, bueno, eso va a ser que la caída en realidad, si yo lo recorro así, no era una caída, sino al revés, era una subida. Bueno, y así siguiendo, lo mismo en esta otra rama, o sea, estoy recorriendo esta malla, si la corriente va hacia abajo, la diferencia de potencial, la caída del potencial, perdón, es I2 por R2, y esto lo pongo como caída. Y finalmente me encuentro en esta rama con otra batería, en este caso esta batería está colocada inversa al recorrido que yo estoy haciendo de la malla, y como está entonces opuesta al recorrido que yo estoy haciendo de la malla, va con signo menos. O sea, eso es decir que la diferencia potencial entre este punto y este punto, si la batería está colocada así, con el palito este chiquito de este lado y este de este lado, va a ser menos epsilon 2. Y finalmente, al terminar de recorrer la malla, me vuelvo a encontrar con otra resistencia. Si a esta corriente la llamé... acá hay un typo. Acá debería decir I1. Eso lo tengo que cambiar, porque estoy ahora recorriendo la rama I1, ¿no? No la I2. Acá debería decir I1, esto está mal. Para hacer la caída sobre esta resistencia R3. Bueno, eso después lo tengo que cambiar y corregir la presentación que está subida. Bueno, como dije yo, el sentido de las corrientes lo asigno de antemano, y después al resolver el circuito puede pasarme que las corrientes me den de signo opuesto al que yo supuse. Bueno, esas son las dos leyes, o sea, son dos consecuencias de cosas que uno sabía. Una era la conservación de la carga, el otro era la suma de diferencia de potencial en un recorrido cerrado tiene que ser 0, y la diferencia de potencial en cada parte tiene que ver con la presencia de pilas o la caída por corrientes. Estas son todas cosas que sabíamos, puestas todas juntas, se las llama leyes de Kirchhoff. Muy bien, entonces lo que ustedes hicieron en las prácticas fue resolver algún circuito. Bueno, volvamos a ver algún ejemplo para ver algo acá en la teórica y poner en la aplicación estas leyes que acabamos de ver. Bueno, una cuestión más. Yo cambié un poco la notación respecto a cómo veníamos hablando de las corrientes, que usaba una letra I mayúscula, y en esta clase y en este tema de circuitos ahora estoy usando I minúscula para la corriente. La razón es que vamos a distinguir entre lo que se llaman corrientes de mallas y corrientes de rama.
que pueden coincidir en algún caso, pero vamos a ver después, ahora cuando veamos el otro método para resolver circuitos que se llama el método de mallas, en donde queremos hacer esa distinción entre una corriente de malla y una corriente, perdón, una corriente de malla y una corriente de rama. Por ahora, estas corrientes de rama son las corrientes que circulan por cada rama, que como dijimos, por definición de rama, la corriente sobre una rama es siempre la misma. Y para eso vamos a usar las letras estas I minúsculas. Bien, entonces en este caso, en este ejemplo que estoy dando acá, es un circuito con letras. Tiene 3 baterías, 3 FEMs, que se llaman epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3, y 3 resistencias en cada una de las ramas, donde están también las baterías, que son R1, R2 y R3. Un ejercicio, uno esto le puede dar valores, ohms y volts a las pilas y resolverlo. Y la pregunta es, ¿cuánto valen las corrientes sobre cada una de las ramas? En este circuito uno lo mira un poco y ve que hay 2 nodos, que son este A y el B, ¿sí? Estos son los únicos 2 puntos en donde se intersecan 3 o más ramas, ¿sí? El A y el B. Este punto, por ejemplo, acá de la esquina, no es un nodo porque acá pasan 2 ramas, si lo pienso esto como 2 ramas separadas, o peor, si lo pienso como la misma rama, porque en todo este tramo del circuito la corriente es la misma y es la que llamo I1. Entonces, los únicos 2 nodos que tiene este circuito son estos dos, A y B. Y hay 3 ramas, que son justamente esta que indiqué, por la cual circula la corriente I1, esta rama que va de A a B, por la cual circula la corriente I2, y esta otra rama por la cual circula la corriente I3. Bueno, en general va a pasar que si tengo n nodos y r ramas, este circuito se puede resolver con n-1 ecuación de nodos. O sea, acordémonos cuáles son las ecuaciones de nodos, me refiero a la ley de nodos, que decía que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes en cualquier nodo. Entonces, si tengo n nodos, siempre me va a sobrar alguno. Alguna de las ecuaciones de nodos me va a sobrar. Eso se ve, por ejemplo, bien claro en este circuito de acá, que tiene estos 2 nodos. Fíjense que la ley de nodos, ¿qué me dice para el nodo A? Me dice que la corriente I1 es igual a la suma de I2 más I3, ¿no? O sea, las corrientes entrantes en este nodo, que son I1, es igual a la suma de las salientes en este nodo, que son I2 y 3. O sea, I1 igual a I2 más I3. En este nodo B, la ley de nodos me da el mismo resultado. Me dice que la suma de las entrantes, que son ahora I2 y 3, es igual a la saliente, que es I1. O sea, es la misma ley. Entonces está repetida esa ecuación. No son independientes. Siempre va a sobrar una ecuación de nodos. Y si tengo R ramas, lo que va a ocurrir en general, entonces, es que en las ramas, a través de las ramas, construyéndome las mallas, voy a plantearme cuántas ecuaciones de mallas puedo tener. Esas ecuaciones de mallas, si yo dibujo todas las mallas posibles, también pueden ser repetidas, solamente van a ser independientes este número. El número de ecuaciones independientes de mallas que puedo armar son el número de ramas, R, menos el número de ecuaciones de nodos. O sea, R menos N menos 1. ¿Sí? Con eso me va a alcanzar siempre, por regla general, para resolver el circuito. ¿Por qué? Porque eso me va a dar el número mínimo de ecuaciones de mallas que necesito para resolver todas las ecuaciones. En este caso, para todas las corrientes. En este caso, que tengo 3 corrientes, si tengo una ecuación de nodo, ¿sí? Que es el caso de este circuito, porque tengo 2 nodos para 3 corrientes, tengo una ecuación de nodos, me va a alcanzar con 2 ecuaciones de mallas para resolver las 3 corrientes, y que me quede un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Eso pasa entonces en este ejemplo, y va a ser general en cualquier ejemplo, por cómo uno construye los circuitos y cuáles son las incógnitas, que son las corrientes de rama, y cuáles son las ecuaciones independientes que están dadas por las ecuaciones de nodos y las ecuaciones de malla. El número de ecuaciones necesario va a estar dado por tener tantas ecuaciones como incógnitas tengo para las corrientes. Bueno, entonces queda claro que en este
ejemplo, necesito dos ecuaciones de mallas para complementar la ecuación de nodos que ya tengo, la única ecuación de nodos independiente que tengo, para tener entonces 3 ecuaciones. Bueno, y esas dos mallas las puedo elegir como yo quiera, siempre que no sean la misma, la malla, o sea, tengo que elegir dos mallas diferentes, y la elección obvia y fácil en este caso sería elegir la malla 1 y la malla 2, que están indicados acá con colores, en rojo la 1 y en verde la 2. No es la única elección posible esta, podría haber elegido como malla 1 a todo el recorrido por fuera del circuito, dejando la malla 2 tal como está. Esa es una posibilidad, pero bueno, esta quizás es la más intuitiva, decir, bueno, veo que acá este circuito está dividido en dos mallas, que tienen, las dos mallas estas van a tener esta rama común, y que va a aparecer una ecuación para esta rama, o información sobre esta rama en las dos ecuaciones de malla. Bueno, entonces veamos cómo son las dos ecuaciones de malla para este caso. Y al recorrer la malla 1, entonces dijimos que si voy en el sentido de recorrido, y la pila está puesta en el sentido de recorrido, la pila va con signo más. En este caso la epsilon 1 está justamente en el sentido de recorrido. La epsilon 2, al recorrer esta parte, esta rama, también va en el sentido de recorrido de la malla, o sea que también va con signo más. Y después me fijo el tema de las corrientes. La corriente I2 que indiqué acá en este sentido, si estoy recorriendo la malla así, va a ser una caída de potencial al pasar por R2, así que va con signo menos acá, menos I2 por R2. Y al ir por esta rama, para completar el recorrido de malla, la corriente I1 también está en el mismo sentido de recorrido, o sea que también va a ser una caída, va a ser I1 por R1 por signo menos, y la ley de Kirchhoff de las tensiones me dice que la suma de todo eso tiene que ser 0, o sea, esta ecuación que está escrita acá. Ya pasando las dos corrientes del lado derecho, lo que me queda es que la suma de las dos pilas es igual a esta suma de las dos caídas. Sí, esta es otra forma también a veces de hacerlo directamente, es decir, la suma de las pilas con valor positivo si están recorridas en el sentido de la malla, es igual a la suma de las caídas en cada una de las corrientes, también con el signo correspondiente si están en el sentido recorrido de la malla. Veamos ahora qué pasa al recorrer la malla 2. Y acá ya veo que al recorrer la malla 2, la pila E2, o epsilon 2, está en sentido opuesto al recorrido de mi malla, o sea que entonces estaba con signo menos. Y lo mismo, la pila 3 también está en sentido opuesto al recorrido, así que va con signo menos también. Si yo hubiese elegido recorrer la malla 2 para el otro lado, iban a ir con signo más, esas dos baterías. Pero la elegí para este, bueno, sigamos con esa elección y veamos también qué pasa con las corrientes cuando yo mantengo esa decisión de ir en este sentido. Bueno, si voy en este sentido recorrido, la corriente I3 por R3 es una caída, o sea que esa va con signo menos, pero la corriente I2 está apuntando hacia el lado opuesto de mi recorrido, entonces acá va a ser como si fuera una subida de potencial I2 por R2. ¿Sí? Todo funciona bien y uno tiene que ser consistente. Como dije, si yo recorría la malla en el otro sentido, iban a cambiar el signo de todas las cosas, tanto de las baterías como esta I3 iba a ser una subida, I2 iba a ser una caída, ¿no? Si yo la recorro así, I2 va en el mismo sentido recorrido, por eso iba a ir con signo menos. O sea que funciona según uno elija para dónde recorrer la malla, si pone los signos bien después cuando la recorre. Bueno, volviendo a pasar las corrientes para el lado derecho, lo que me queda, no sé si alguno tenía alguna cosa interrumpido, pues yo no tenía audio. Ahora me acabo de dar cuenta que estaba sin audio. Ahora lo habilité. De mi computadora, ¿no? Estaba muteado el parlante. No, yo justo estaba por hacer una pregunta, pero Sí. no llegué a hacerla antes de eso. Yo tenía una pregunta de cómo te diste cuenta el signo de R, o sea, viste que tenés I2 por R2 positivo, ¿no? Y la caída de potencial, yo no sé, tenía en la cabeza que era siempre negativa cuando pasás por una resistencia.
No, no, es lo que dije antes, no es que yo me di cuenta, yo asumí que la corriente I2 iba para acá. Entonces, si asumí eso y recorro la malla en este sentido, cuando recorro la malla en este sentido, la diferencia de potencial que tengo que hacer al recorrer la malla es siempre, estoy yendo, en este caso, hacia en sentido horario, ¿no? Entonces tengo que ir a hacer la diferencia entre este punto y este punto, o sea, entre este de la esquina y A, que en ese caso es 0, porque no hay nada. Después tengo que hacer la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Y cuando vengo tengo que hacer acá la diferencia de potencial para terminar el recorrido entre A y B, entre A y B. Si la corriente va para allá, la diferencia de potencial entre A y B es I2 por R2. ¿Sí? Porque acordémonos que la ley de Ohm me decía que cuando una corriente recorre una resistencia, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B del recorrido es I2 por R2 con signo más. Y por eso va el signo más. Es porque yo elegí que la corriente vaya para allá y porque estoy recorriendo la malla en este sentido que va el signo más acá. Sí, estoy usando básicamente la ley de Ohm en ese tramo. ¿Se entendió? Justo se me cortó todo. Ah, bueno. Perdón, Lo que se me estoy cortó. diciendo es, uno hace, la ley de Kirchhoff lo que dice es, la suma de las diferencias de potencial en cada rama tiene que ser 0. Entonces recorramos esta malla 2 y hacemos la suma de las diferencias de potencial, que es el de la esquina, el potencial de la esquina menos el potencial de A. Ese no hay nada en el medio, así que es 0. Estos dos están, el punto A y el punto de la esquina están en el mismo potencial. Después hago la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Bueno, ahí va a intervenir la pila, no importa, eso lo dejo por ahora. Quiero ir a este tramo. Después hago la diferencia entre B y este punto. Y después hago la diferencia entre A y B, para terminar el recorrido. Entonces, esa diferencia de potencial entre A y B, lo miro y veo que si la corriente circula así, es I2 por R2, y por eso va con el signo más acá. ¿Por qué? Porque yo elegí que la I2 va para ahí. Entonces, BA menos BB por la ley de Ohm es I2 por R2. Además, Okay. además de la batería, bueno, sí, encima, eso también lo puedo ver acá. Hago BA menos BB, tiene un tramo que tiene que ver con I2 por R2 y después tiene un tramo que tiene que ver con la batería. La batería está puesta al revés, o sea que estoy haciendo BA menos BB, tiene que ser negativo, por eso da menos E2. ¿Sí? Perfecto. Pero lo elegí yo a hacerlo así, elegí recorrer la malla así, que eso interviene en qué estoy haciendo, si BA menos BB o BB menos BA, porque si la recorro así, tengo que hacer BA menos BB. Y después también interviene el hecho de que dije que la corriente apuntaba para allá. Después veo, si me da otro signo, quiere decir que va a estar, si hice la cosa bien, me va a dar el signo que tenga que darme. Y veo que entonces esto en vez de ser suma va a ser resta, pero nada más. Perfecto. Bueno, estas son entonces las dos ecuaciones de malla que puedo armarme. No son las únicas, pero con esta me alcanza. O sea, me alcanza con complementar la única ecuación de nodo que tengo con dos ecuaciones de malla para poder resolver las tres corrientes. O sea que me queda un número total de 3 ecuaciones. Y de ahí es de donde sale esta cuenta, ¿no? Esta cuenta sale de ese sentido común, es decir, si tengo R ramas, tengo tantas corrientes, necesito R menos N menos 1 ecuaciones de malla para poder resolver. Bien, entonces tengo estas dos ecuaciones de malla y tengo la ecuación de nodos, la única que me sirve, que es la de alguno de los dos nodos, que dice que I1 es I2 más I3, opuestas todas las corrientes de un lado, para ordenar el sistema con todas las incógnitas del lado derecho, es 0 igual a I1 menos I2 menos I3. Entonces después lo que uno hace es resolver este sistema. Entonces, circuitos consiste en, una vez que uno escribió las ecuaciones, resolver un sistema algebraico lineal, que siempre van a quedar sistemas lineales, van a quedar sistemas lineales en las incógnitas, ¿no? En las corrientes, del tipo de los que conocen de matemáticas, mates, cómo resolver sistemas lineales.
Cuando es así sencillo y son poquitas ecuaciones, bueno, uno lo que conviene hacerle en general es hacer sustitución, ¿no? En este caso, por ejemplo, sustituyo I1 con I2 más I3, lo enchufo acá y me queda un sistema de 2 con 2, ¿no? Si reemplazo I1 con I2 más I3, resuelvo este sistema, me va a quedar de 2 con 2, para las incógnitas, I2 y I3. Y despejo una de la otra y finalmente, haciendo cuentas, obtengo la solución final, que es esta que escribí acá. La solución es que I2 es este resultado, dividido esta cantidad D, que ahora digo que es, está acá abajo. I3 es esto, I1 es esto, y 1, fíjense que tiene que cumplir que sea I2 más I3, y esta expresión la cumple. Y esta D que aparece acá, esta D viene de determinante, porque va a ser el determinante de alguna matriz. Ahora cuando veamos el método de Maya, vamos a ver qué significa esa matriz, pero bueno, por ahora le llamé la letra D a esto, y es en este caso el cruzado de todas las resistencias. R1 por R2, más R2 por R3, más R3 por R2. Que esto sea así es por este tipo de circuito, ¿no? No siempre va a pasar que esta D que está acá es el cruzado, la combinación de la suma de los cruzados de cada una de las resistencias. Puede ser otra cosa. Pero es algo que seguro va a tener que ver con las resistencias, únicamente, y no con las baterías. O sea, las corrientes en general nos van a quedar las FEM arriba, en el numerador, y en el denominador nos van a quedar combinaciones de resistencias y cosas que tienen que ver solo con las resistencias. Bien. Bueno, eso es todo en cuanto a cómo resolver circuitos, y después en la práctica verán casos más complicados, y todo se puede resolver usando estas dos leyes, y no hay más teoría que esa. Y aprender a manejar bien los signos, y nada más. Esa es toda la ciencia de este tema. Bueno, una alternativa es, y que nos va a servir un poco para hacer un poco más de teoría, es lo que se llama el método de mallas. Y es pensar los circuitos como una estructuración de mallas, como era el caso de este circuito anterior, que uno lo mira y dice, bueno, este circuito se compone de dos mallas. Entonces, como dije, esto va a servir para hacer teoría, y una de las cosas que vamos a ver es un teorema a posteriori. Posiblemente hoy no lo demuestre ese teorema, lo dejamos para la próxima clase. Pero por ahí en la clase práctica ya lo usan ese teorema. Es un teorema que tiene que ver con reemplazar un circuito por un circuito equivalente, un circuito complicado por un circuito equivalente. Para demostrar ese teorema, esta teoría que vamos a ver ahora nos va a servir para poder demostrarlo. Lo vamos a hacer, digamos. Ese es lo que se llama el teorema de Thevenin. Pero además, por otro lado, esto que les voy a contar ahora es un método alternativo o sistemático de poder resolver un circuito. Así que veámoslo un poco en detalle a qué me refiero. Entonces, bueno, la idea es pensar el circuito como un conjunto de mallas. Supónganse que uno lo ordena el circuito de forma tal que las mallas quedan así agrupadas en una cuadrícula. Y definimos las corrientes de mallas, que son las corrientes que circulan en toda una malla. Es un concepto abstracto, porque en realidad lo que sabemos es que las corrientes son corrientes que van por ramas, y va a pasar, según el tipo de circuito, que la corriente de rama, por ejemplo, en este caso, en este circuito de acá, en la rama esta de la esquina, va a coincidir con la corriente de malla, y su 1 grande, vamos a usar las letras I grande para la corriente de malla. Pero después, si hay alguna rama que sea común a dos mallas, lo que vamos a decir es que la corriente en esa rama común, por ejemplo en esta que está acá dibujada, I sub K, sería la resta de las corrientes de malla de estas dos mallas contiguas. ¿Sí?
si yo tengo estas dos mallas y dije que todas las mallas las recorro en el mismo sentido, en este caso el sentido horario, y voy a decir eso, voy a elegir un sentido de circulación siempre con este método. Si las circulo recorro en sentido horario, la corriente de rama o la corriente común va a ser la resta de las dos corrientes, ¿sí? Porque fíjense que en este caso la corriente de malla, esta IJ, va en el mismo sentido que la corriente de rama, pero la otra, la corriente de malla de la IJ más 1 contigua, va en sentido opuesto. Entonces la corriente de rama la defino como, o la construyo, no es que la defino, la construyo con la resta de las dos corrientes de malla. Bien, esto es un nombre que damos y una definición que hacemos de los circuitos. O sea, la idea es que con estas corrientes de malla, si yo quiero recuperar las corrientes de rama, lo puedo hacer. ¿Sí? En este caso, si la rama es común, tengo que tener en cuenta esta resta, y si no hay ninguna rama común, como sería el caso, por ejemplo, en la corriente por esta esquina, esa corriente de rama coincide con la corriente de malla I1, en este caso. Eso en el ejemplo que vimos antes, uno lo ve, se ve a qué me estoy refiriendo. Bueno, después otro nombre que vamos a dar es, vamos a llamar R sub JJ, a la suma de todas las resistencias que me encuentro en la malla J, o sea, la suma en la malla J de todas las resistencias R sub K, donde R sub K es la resistencia en cada rama de la malla. O sea, al recorrer una malla, si me encuentro con varias resistencias, lo pienso como un conjunto de resistencias en serie, llamo a RJJ a la suma de todas esas resistencias. Y bueno, otro nombre que voy a dar es el R sub JL, que va a ser la resistencia común a dos mallas, J y L, si tienen tal resistencia común, si no, esto va a ser 0, y entonces lo voy a indicar de esta forma, va a ser R sub JL, va a ser la suma de las resistencias en las mallas, en las ramas que sean comunes a las dos mallas J y L, y además le voy a poner un signo menos, o sea, lo defino así, porque sí, porque quiero definirlo así, y con un signo menos, eso tiene que ver con el signo menos que hay acá, por eso hago este signo menos acá, pero definámoslo así. Entonces es la suma de las resistencias comunes a dos mallas J y L. ¿Sí? Claramente esto va a ser casi siempre 0, salvo que las dos mallas estén contiguas. Como por ejemplo, si hago la R12, ahí la resistencia esta R12 va a dar menos la resistencia de la rama común, si hay una resistencia acá, pero por ejemplo si hacen la R13, que sería la resistencia común a la malla 1 y a la malla 3, no están pegadas, así que eso por definición va a ser 0. O sea que esta R sub JL va a ser 0 casi siempre, salvo que las dos mallas sean contiguas. Pero bueno, para que sean contiguas no necesariamente tienen que ser dos números consecutivos, como sería R12, sino que podría ser acá también esta malla con esta malla de acá abajo. Acá también tiene una resistencia común, o sea que ahí hay una R1, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La R17 podría tener en esta rama una resistencia común. Bueno, eso lo voy a tener en cuenta en esta construcción. Y después voy a llamar epsilon JJ a el recorrido por toda la FEM de una malla, a recorrerla y sumando las FEM de cada una de las ramas que componen esa malla. O sea, el equivalente a lo que hice acá con las resistencias, ahora lo hago con las FEM. Donde esto lo voy a considerar con signo más, la FEM, si la FEM está dibujada, en el ejercicio que me den, en el sentido de recorrido de la malla, y si la FEM está puesta en el sentido opuesto al recorrido de la malla, le tengo que poner un signo menos. Y o sea que está, a diferencia de esta suma de resistencias que había acá, que donde siempre van con signo más, porque son todas resistencias, la FEM pueden tener signo, y eso se lo asigno según el recorrido de la malla. Bien, entonces, en base a esas definiciones, lo que resulta es que si yo escribo ahora la ley de tensiones en alguna de las mallas cualquiera, por ejemplo la malla J,
por la ley de tensiones de Kirchhoff, al recorrer la malla entera, dijimos que la suma de las pilas, o sea que justo lo que se llama epsilon JJ, la suma de las pilas a recorrerla, tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensiones en las resistencias. Entonces, la suma de las pilas, que es lo que llamé epsilon JJ, va a ser la suma de las IK por RK en cada una de las ramas que forman esta malla. Ahora, esta suma de IK por RK, donde esta IK es la I minúscula, que es la corriente de rama, ahora la quiero escribir en términos de las corrientes de malla. Entonces esto lo voy a escribir de esta forma. Voy a poner la IJ, que es la que llamé de malla, por la R total, que es la suma de todas las resistencias, ¿sí? Porque ahí entonces tengo en cuenta la corriente de malla total, o la que llamé I grande, multiplicada por cada una de las resistencias que encuentra esa corriente, pero le resto las corrientes de la malla contigua, si la hay, por la resistencia por la resistencia común a esas dos mallas, ¿sí? Esto sale de que cuando yo recorra la malla, si encuentro una parte que es común a dos mallas, que sería, por ejemplo, en este caso, IK, que tiene que ver con la corriente en la rama común, tendría que hacer la corriente está de rama IK por RK, como dice acá en la ley de Kirchhoff, en la ley de las tensiones, pero esa IK la escribo como la resta de IJ menos IJ más 1. IJ por la resistencia común la meto en esta parte, está metida en esta sumatoria total. Pero la IJ más 1, que sería la corriente de la malla vecina, la voy a meter en esta otra sumatoria. Esto es un poco así trabalenguas de ver, pero es nada más que es sencillamente mirar lo que uno definió para reescribir la ley de Kirchhoff en términos de las corrientes de malla. Esta cosa escrita de esta forma se puede exponer con una única fórmula, con una única sumatoria, de sumar las corrientes de todas las ramas por lo que se llama RJL, la resistencia que tiene que ver con la malla J y la malla L, incluyendo aquí, si el índice está repetido, o sea, si tengo la RJJ, acá me quedaría RJJ por IJ, que es este término que estaba acá adelante. O sea, lo escribo, esto que separé acá en la corriente de esa malla y las corrientes de las mallas vecinas, lo escribo como una única sumatoria. Y esta sumatoria la puedo hacer sobre todas las mallas, no solamente incluyendo las vecinas, porque total, si yo tengo mallas que no están contiguas, el factor de resistencia común va a ser 0 ahí, entonces no me aporta nada. Pero lo escribo así porque me conviene escribirlo de esta forma más genérica y compacta. Entonces la ecuación de Kirchhoff para la malla JJ la puedo escribir como epsilon JJ, que es una suma de FEMS, igual a la suma de las corrientes de malla por las resistencias JL. Y esto, como lo hago, lo puedo hacer para cada una de las mallas. Supongamos que tengo M mallas, entonces acá voy a tener M ecuaciones, ¿no? O sea, este J lo voy variando desde 1 hasta M, donde este M es el número total de mallas, y tengo una ecuación para cada malla. Perdón, Pablo. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? No me quedó del todo claro qué significa en el último término de la igualdad el RJL. El RJL abarca los dos casos, abarca tanto la resistencia de malla total, que se daría cuando el índice está repetido, como la resistencia común de dos mallas J y L, que si son contiguas va a ser distinta de 0, y si no lo son va a ser 0. Pero esto abarca las dos cosas. Si yo considero en esta suma el caso en el que el índice L coincide con el índice J, me quedaría IJ por RJJ, que es este término de acá. O sea, lo que quiero es escribir esta sumatoria, que primero la escribí como solo la corriente de malla que estoy mirando, y después le resto las corrientes de las mallas vecinas. Ahora la escribí como la suma de todas las corrientes, pero quiero ver si está bien eso que hice. Y sí, está bien, si yo defino así. Perfecto, gracias. Bien, entonces lo que me queda, si lo mío es, tengo M ecuaciones, porque tengo una para cada malla, y
M incógnitas, ¿no? Que son las corrientes en cada malla. O sea, ahora las incógnitas voy a decir que son las corrientes en cada una de las mallas. Si después yo quiero las corrientes de rama, bueno, las voy recuperando si las ramas son comunes de esta forma, y si no son comunes, si es una rama como esta de la esquina, ya obtuve la corriente de malla I1, la corriente de rama va a ser exactamente esa. Es decir, resolver el circuito ahora consiste en obtener las M corrientes de malla. Para eso tengo estas M ecuaciones. Y fíjense que de esta forma yo bypassé la ecuación de nodos. O sea, no está la ecuación de nodos. De alguna forma la ecuación de nodos está metida en esta construcción que dice de que las corrientes de rama común son la resta de las dos. Está metida ahí, y de esta forma me queda un sistema de tantas ecuaciones como mallas tenga, que va a ser en general más reducido que si yo agrego las ecuaciones de nodos. El ejemplo que vimos antes, si yo consideraba la ecuación de nodos, me quedaba un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero si mirábamos las ecuaciones de malla, eran eran 2 ecuaciones de malla. Lo cual correspondía a que había 2 mallas en ese circuito. Y entonces el sistema mínimo que yo tenía que resolver era de 2 por 2. Bueno, este método ya me da de entrada ese sistema reducido como para poder resolver directamente lo que necesito. O sea, las ecuaciones de nodos quedaron, digamos, de alguna forma enmascaradas en las corrientes de malla. Entonces, pero digamos, es ponerlo esto en forma sistemática y ver que lo que se trata de estos problemas de circuito es de resolver un sistema lineal de ecuaciones, o lo que es lo mismo, lo podría poner esto en forma matricial, para ser elegante, y construirme una matriz con las resistencias y vectores, vectores, con las FEMs y con las corrientes. Entonces supongamos que me construyo un vector de m dimensiones que tenga las FEM totales en cada malla, o sea, las epsilon 1, epsilon 2, 2, hasta epsilon mm, ¿sí? Recordemos que eran estas epsilon 1, 1, 2, 2. Era la suma de todas las mallas, la suma de todas las FEMs al recorrer una malla. Entonces, con eso, con la suma en cada una de las mallas, o sea, un elemento por cada malla, me construyo este vector de m dimensiones. Y lo mismo me hago un vector con las m incógnitas, que son las m corrientes de malla. Estos dos vectores son de la misma dimensión, m. Y me armo una matriz R con las resistencias, como definí en la página anterior, que serían las RJJ, las pongo en la diagonal, justamente porque el índice ahí está repetido, y las RJL van a corresponder a esas resistencias comunes cuando tengo los dos mallas J y L diferentes. O sea, RJL va a ser la resistencia común, que sabemos que es la suma de las resistencias comunes cambiada de signo. Recordemos que había un signo menos ahí en la construcción. Y con eso me armo esa matriz R. Entonces, esta ecuación que yo tenía escrita en la página anterior, esta ecuación, epsilon JJ igual a la suma de IL RJL, es una ecuación matricial que la puedo poner, como está escrito acá, con matrices, ¿no? Esta R con doble rayita, es la notación que uso para una matriz. Entonces me queda que el vector de FEMS, epsilon, que serían todas estas, podemos construir un vector columna con eso, vector columna con todas las epsilon, es la matriz de resistencias por el vector columna de las corrientes. ¿Sí? Porque fíjense que esta expresión que está acá es justamente hacer el producto de la matriz RJL por el vector IL. ¿Sí? Voy sumando a lo largo de la matriz RJL, voy por una fila J, y voy variando el L de cada columna y multiplico por el IL como vector, y eso me da el producto matricial de una matriz con el vector, para que me dé del otro lado otro vector. Bien, entonces, esas m ecuaciones se pueden escribir de esta forma compacta con estas definiciones. Y ahí veo claramente que esto es un sistema lineal en las corrientes, y que el obtener las corrientes, para resolverlos, se trata entonces de obtener la inversa de la matriz esa R que me construí, que se llama matriz de resistencias, que entonces si uno está canchero en un circuito,
se puede armar esa matriz rápidamente mirándolo al circuito y armarse esa matriz. ¿Cómo lo armo? Bueno, recorriendo el circuito en cada malla, sumando las resistencias totales en cada malla y viendo las resistencias comunes también en cada malla, entre dos mallas, le cambio el signo a cada una de esas y me armo la matriz R. Y después, resolver el circuito, se trata de obtener la inversa de esa matriz y finalmente, para obtener las corrientes, multiplicarla por el épsilon de las pilas, ¿sí? Que también va a ser un dato que a uno le dan. Normalmente en un circuito me dan como dato las resistencias y las pilas, entonces me armo esa matriz R, la invierto y hago esta cuenta y ya está. Pero en teoría, eso es lo que uno hace cuando resuelve un circuito. Y, por ejemplo, para invertir la matriz, uno puede usar los métodos que conoce de inversión de matrices. Normalmente, no se preocupen porque en los circuitos que tengan en los ejercicios van a ser matrices chiquitas, no van a quedar matrices enormes, porque, bueno, como habrán visto en matemática, en alguna de las matemáticas, cuando uno quiere resolver, invertir una matriz grande, empieza a complicarse la cosa, hay distintos métodos. En teoría, uno siempre sabe que una cosa que funciona es lo que se llama la regla de Cramer para invertir una matriz, lo cual vamos a recordarla acá, porque vamos a usarla en alguna demostración del teorema este que les dije después, el teorema de Thevenin. La regla de Cramer dice que la matriz inversa, R a la menos 1, así estoy indicando por la matriz inversa de las resistencias, en el lugar JL, o sea, el índice JL de esa matriz inversa, se construye con lo que se llama el determinante de la matriz adjunta, JL, que esta matriz adjunta consiste en sacarle a la matriz R la fila J y la columna L, ¿sí? Si yo agarro la matriz R y le saco la fila J y la columna L, me queda una matriz de M-1 por M-1, y le saco el determinante a eso, que ustedes saben cómo hacer un determinante, dividido el determinante de la matriz total R. Entonces, esto es lo que dice la regla de Cramer: haciendo estas dos cuentas de determinantes y el cociente, uno puede ir sacando los lugares de las inversas. Bueno, por supuesto, esto puede implicar, si la matriz es muy grande, un montón de cuentas, porque calcular el determinante es ir multiplicando un elemento de la matriz por el determinante de lo que se llama la matriz adjunta y así siguiendo. O sea, uno va reduciendo, para calcular el determinante, el problema a que le quede finalmente una matriz de 2×2 para sacar que las matrices adjuntas sean de 2×2 y hace el determinante con el cruzado, un elemento por el otro menos el otro. ¿No? De nuevo, nunca van a hacer eso en ningún ejercicio, es simplemente dejar esto asentado como, en teoría, cómo puedo resolver un problema con esto que se llama la regla de Cramer. O sea, esto nos va a servir solo como expresión teórica para algo, por ejemplo, como dije, para la demostración de ese teorema de Thevenin. En la práctica lo que hacen es resolver el circuito invirtiendo por sustitución, es lo que normalmente uno hace con los circuitos del tamaño normal que van a ver en la práctica. Por lo tanto, bueno, si esta es la matriz inversa de esta regla de Cramer, la corriente en cada una de las mallas I sub j la obtengo haciendo el producto de esta matriz inversa por el vector de FEMS. O sea, esta expresión que está acá. El producto de la matriz inversa por el vector de FEMS en cada uno de los elementos del vector de FEMS, que se llaman epsilon LL, y hago la suma moviéndome por la fila J, ¿sí? A través de todas las columnas, multiplicada por el vector epsilon LL. Y esto es la expresión final de la corriente en términos de las resistencias y las FEMS. ¿Sí? Las FEMS están metidas directamente en este vector de FEMS, y las resistencias están metidas en este factor de acá, tanto en el adjunto, que tiene que ver con el determinante, con un determinante de la matriz R, sacándole la columna JL, y el D, que es el determinante de la matriz R total. Pero fíjense que en esta parte solo intervienen las resistencias. ¿Sí? Esto
pone, digamos, de manifiesto lo que había dicho antes, que siempre les va a quedar que las corrientes tienen las FEMs arriba, en el numerador, en los numeradores, puede haber varios, y abajo van a tener la matriz de resistencias, las resistencias, digo, y los determinantes de esa matriz de resistencia, o sea, son cosas que solo tengan que ver con la matriz de resistencia. Y que no siempre va a ser como ese caso que vimos antes, R1 por R2 más R2 por R3, sino que va a ser una cosa complicada que tiene que ver con la topología del circuito y qué resistencias tiene. Bueno, esa es la teoría, y eso era algo que quería contarles, como para que quede teoría de circuitos bien establecida. Después en la práctica uno lo que puede hacer es utilizarlo eso para resolver un circuito. Veamos ahora cómo el mismo ejemplo que acabamos de ver, en el cual lo resolvimos usando directamente las leyes de Kirchhoff, tanto las de nodos como